Buen día, amado hermano, amada hermana. El Señor le bendiga. Sea bienvenido en este domingo 4 de julio del 2021 a nuestra clase del Departamento de Nuevos Creyentes de nuestra primera iglesia bautista aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos contentos de poder tenerle en clase y de poder continuar aprendiendo ahora en la carta a los romanos de manera pues secuencial y aprendiendo juntos, ¿verdad? Pidiendo siempre la dirección de nuestro Dios y esperando y confiando que pues siga siendo de bendición para nuestras vidas. Esa es nuestra convicción, nuestra confianza en que la palabra del Señor no vuelve vacía y que Él hace lo que Él quiere con su palabra. Él siempre nos bendice, nos edifica, nos lleva a toda verdad, aunque nuestras circunstancias sean muy diferentes. Su palabra siempre está hablándonos. En el mismo pasaje, Dios está hablándonos a todos nosotros. Entonces vamos a dar inicio, vamos a dar comienzo y seguimos rogando al Señor que siga bendiciendo su vida. Le pido que tenga en mano su Biblia. Le pedimos que tenga papel y lápiz y bueno, pues que sigamos colocando también nuestra mente, ¿verdad? Para amar al Señor y poder estudiar su palabra poco a poco. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él quien nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias te damos porque nos has bendecido, Señor, en esta semana, porque la prueba, Señor, de ello es que estamos ahora aquí, en este domingo, viendo esta clase, Padre, y estudiando juntos tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has cuidado del maligno. Señor, rogamos que sigas a nuestro lado y, Padre, pues que tu palabra y tu presencia sigan pues edificando nuestra vida, guiándonos. Y, Señor, pedimos que tú sigas, por favor, bendiciendo la vida de cada hermano y hermana que toma esta clase. Y, Padre, que tú que conoces cada una de sus circunstancias, cada dificultad, Padre, que ellos están pasando y cada necesidad económica, física, material, física de salud, rogamos que tú te sigas manifestando poderosamente, Padre. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permites estudiar esta carta a los romanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como repaso, vimos que, nuestro estudio es sobre la carta a los romanos y en la clase se llama Explicando el Evangelio. Eso vimos la semana pasada. ¿El Evangelio de quién es? Eso lo vimos la semana antepasada. El origen es de Dios, el contenido es de Cristo. Y bueno, Pablo se comprometió con este mensaje. Vimos un poquito que todos estábamos condenados. Vimos Romanos 1, a partir del 18 en adelante, donde se nombran todos estos pecados. Y básicamente nuestra clase trató sobre el juicio de Dios sobre los paganos, sobre aquellos que no tienen a Dios. Y bueno, vimos el Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y estudiamos un poco sobre este pasaje, que Dios se ha revelado en la naturaleza, y bueno, que somos seres que fuimos creados para adorar. Y lo triste de esto es de que adoramos ídolos en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Cuáles son esos ídolos? El día de hoy el dinero, el sexo, la televisión, la pornografía, el Facebook, supersticiones, amuletos, etcétera, etcétera. Dios trae su juicio sobre ello. Y bueno, pudimos meditar un poquito en esta porción de la Biblia y vimos algunos pecados que incluye el desorden económico, el desorden social, como homicidios, disensiones, el quebrantamiento familiar, se rebelan contra los padres, y el quebrantamiento en las relaciones, insensatos, desleales, etcétera, etcétera. Y bueno, terminamos con la pregunta, ¿qué ídolos podrían estar compitiendo para desplazar a nuestro Creador en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que hemos entendido y recibido este Evangelio? Cuando lo que más anhelamos es alabarlo por toda la eternidad, cuando nuestra vida refleja ello. Y entonces en esta mañana vamos a ver un poco sobre el juicio que el Señor tiene no sobre los paganos, sino sobre los moralistas. Ahora pasamos ya al capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Dice el pasaje, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Como introducción, entonces, hermanos, quisiera llamar su atención a esta película. En la película de Alicia en el País de las Maravillas, su primera edición fue en 1951. Esta de dibujos animados que vemos en la pantalla, no la de Tim Burton que salió en 2010, que ya es con personajes reales. En la primera película, Alicia se topa con esta persona, ¿no? Este personaje llamado la Reina de Corazones. Ella era la reina de un país lejano y ella invita a Alicia a jugar croquet. Y lo que llama la atención es que la reina le dice a Alicia unos minutos después: si tú me exasperas, morirás. Bueno, segundos después de darle esta advertencia, la reina patea mal la pelota de croquet y se cae. Enfurecida se levanta gritando que ruede la cabeza del culpable y le dice la reina Alicia: tú fuiste. Y su esposo, el rey, la interrumpe y le dice: mi amor, ¿podríamos juzgarla? Y la reina responde: ¿qué? Sí, le dice su esposo, un juicio, perdón. El rey le dice: sí, un juicio, aunque sea muy pequeñito. Alicia recibió un juicio injusto porque ella no exasperó a la reina. El juicio que ella recibió pudo presentar defensa, no argumentos a su favor, y en el juicio ella pudo escapar. En la película, bueno, ella huye y sale corriendo, pero ¿qué se puede esperar de un juicio como el rey mismo dijo? No, era un juicio pequeñito. Ahora en el capítulo 2 de Romanos se nos sigue hablando acerca del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, como vimos en el capítulo 1, versículos 16, 17, y se nos habla que habrá un juicio de parte de Dios, un juicio que no será pequeñito, sino que será un juicio justo y de acuerdo a la verdad, y en el cual todos seremos juzgados. Vamos a continuar leyendo el capítulo 2, dice: pero gloria y honra y paz a todos el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a ver ahora el juicio de Dios sobre los moralistas. En todas las sociedades religiosas, paganas o ateas, hay algunos que tratan de vivir una vida moral. Pero según Dios, el ser moralista no nos hace salvos. La naturaleza pecaminosa es tan pecaminosa, valga la redundancia, en un religioso como en un ateo, en un inmoral como en un moralista. La naturaleza pecaminosa la tenemos todos. El que se dedica a hacer lo malo, como el moralista que dice: yo me porto bien y yo voy a lograr pues terminar esta vida haciendo lo mejor y por eso voy a merecer el cielo. El moralismo es y siempre ha sido algo sumamente común. Es la religión con más seguidores en el mundo hoy en día. No es una religión establecida, pero vemos que todos la siguen. Es la religión de las personas que se comparan con los demás. No soy drogadicto, no soy un sicario, no soy malvado. Que se dan cuenta que son mucho más decentes que los demás. Y que llegan a la conclusión: bueno, si hay un Dios seguramente me aceptará, porque soy una buena persona. En primer lugar, vamos a ver que el moralista se erige en juez, sin tomar en cuenta que él mismo es juzgado. De los versículos 1 al 3 que ya leímos, el error del moralista es considerarse que no es pecador como son los demás. Pablo acaba de decir en el capítulo 1, lo que estudiamos la semana pasada, hablando de los paganos, de aquellos que no tienen a Dios y que vemos pecados como homosexualidad, como que son desleales, borracheras, orgías. Vemos pecados terribles, hermanos, que estos moralistas nunca harían. Y entonces ellos dicen:
esos sí son pecadores, esos son lo peor que puede pasarle a esta sociedad. Si la sociedad exterminara a estos seres paganos, el mundo sería mejor. Y entonces el moralista se compara con los demás. Y cuando se compara dice, bueno, yo no soy pecador, esos sí son pecadores. Y Pablo les dice, ustedes están juzgando a las personas sin Dios, pero al hacerlo se juzgan a ustedes mismos. Antes de mirar nuestras manos, hay que mirar nuestro corazón, que tiene actitudes similares y tiene motivaciones similares. De nuevo, nuestras manos probablemente no se dedican a vender droga, nuestras manos probablemente no se dedican a secuestrar personas, pero probablemente nuestras motivaciones sean las mismas que las de los demás. Probablemente nuestras motivaciones al ir al templo, al hacer algo, al ayudar a alguien, no tienen que ver con alabar a Dios. Quizá nuestras motivaciones tienen que ver con que la gente nos reconozca, que es algo importante. La gente allá afuera hace cosas ¿para qué? Con la motivación de ser reconocidos. Y nosotros probablemente hacemos eso en la iglesia para tener reconocimiento. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo, a ver, ustedes están condenando a los demás, ustedes dicen, sí, los paganos merecen el infierno, pero ustedes al condenar a los demás, se están condenando a ustedes mismos. Juzgar en este versículo es creer que todos los que nos rodean son dignos del juicio de Dios y de su ira, menos nosotros mismos. Cuando juzgamos a los demás es decir, sí, ellos merecen el infierno, pero no nosotros. Nosotros somos buenos, nosotros hacemos lo correcto. Nosotros oramos antes de comer, los demás no. Por lo tanto, Dios tiene que bendecirnos, Dios tiene que, ahora sí, Él se sacó la lotería con nosotros. Perdón, cuando nosotros nos equivocamos, solemos minimizar nuestra propia falta. Oh, es que estaba muy cansado, por eso es que reaccioné así. Si usted supiera mi agenda que está repleta, esto fue un mal menor, peccata minuta. No. Nosotros tenemos faltas y bueno, esto no lo considero un pecado como tal. Realmente no he descansado bien y esto me ha dolido mucho y me ha dolido mucho la cabeza y por eso es que reaccioné así. Pero no, yo no soy como los demás. El versículo 2 nos dice eso, que el estándar para juzgar en el día final será Dios y su verdad, no lo que nosotros pensamos que es correcto. Para nosotros puede ser que porque estamos cansados y respondimos mal, eso no es pecado, no. La regla será Dios, no lo que nosotros pensamos. Sucederá como la grabadora invisible. Se dice que todos tenemos una grabadora atada a nuestro cuello que es invisible y graba justo lo que decimos de los demás. ¿Cómo les juzgamos sin ninguna piedad? ¿Cómo les criticamos por todo? Esto es a lo que Francis Schaeffer, este teólogo del siglo XX, llamó la grabadora invisible. Es como si, sin verla, existiera una grabadora colgada en nuestros cuellos. Graba las cosas que les decimos a los demás y lo que decimos de los demás con relación a cómo deberían vivir. No, fulanito debería educar hacia sus hijos, cómo son malcriados. No, menganita debería hacer mejor esto. No, sutanito. Después, en el día final, Dios el juez nos quitará la grabadora del cuello y nos dirá, voy a ser completamente justo. Simplemente reproduciré esta cinta y te juzgaré sobre la base de tus propias palabras sobre los estándares para el comportamiento humano. Vea qué ocurriría si Dios hiciera eso, hermano, si fuera justo. ¿Cómo juzgamos a los demás? No, es que fulanito no se compone. No, es que menganita, mira cómo no hace las cosas correctamente. Y si Dios nos juzgara en base al juicio que hacemos de los demás y fuera justo, probablemente nosotros también terminaríamos bien condenados. El moralista, hermanos, cuando considera cómo viven los que están fuera de la iglesia, la pregunta aquí es, ¿usted los mira con altivez y los juzga en su corazón? El domingo vamos todos corriendo a la iglesia prendemos la televisión o la computadora o el celular para ver en YouTube o en Facebook el culto dominical, el culto de oración. Y la pregunta es, ¿vemos con altivez a los demás? ¿Vemos con soberbia diciendo, yo soy bueno? Mira cómo estoy yendo a la iglesia y mira cómo los demás están malgastando su vida. Mira cómo esa casa está llena de latas de cerveza. Mira cómo fulanito apenas se está levantando y yo ya estoy listo, desayunado, ya oré, estoy listo para ir a adorar a mi Dios. Vemos a los demás con altivez y los juzgamos en nuestro corazón, diciendo, soy mejor que ellos, merezco el cielo, soy mejor. Generalmente los moralistas clasifican los pecados y se ponen fuera de esas listas. Yo soy bueno, ¿verdad? Pero de hecho,
el que juzga a los demás está ocultando o no está tomando en cuenta sus propios pecados. Según los moralistas, sus pecados son menos malos que los pecados de los otros. Dicen, por ejemplo, decimos, no se puede comparar una mentira piadosa con un homicidio. A ver, acabo de escuchar la noticia donde ayer mataron en la esquina a fulanito, a un señor de 45 años, le dieron un balazo en la cabeza. Yo ayer acabo de decir una mentira. No podemos comparar una mentira con un homicidio. Y en consecuencia es claro que la consecuencia de una mentira, bueno, no pasa a mayores en ocasiones. La consecuencia de un homicidio es desgarradora. Pero para Dios el pecado es pecado. Y los moralistas, todos llevamos un moralista dentro, hermanos. Y los moralistas a veces decimos, no nos podemos comparar. A ver, mis pecados no tienen comparación con los del vecino. Mis pecados no tienen comparación con los de fulanito. Esos sí son pecados. Por eso están en la cárcel y merecen el infierno. Pero yo soy diferente. Aquí hay algo interesante. Juzgar a otros es asumir el papel de Dios. Y eso ya es un pecado. Cuando habla de juzgar en este pasaje de nuevo es compararnos con los demás y decir, yo soy mejor. Hay otro pasaje allí en Mateo donde el Señor dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Y ese pasaje, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. La Biblia no está diciendo que no juzguemos de una manera. ¿Cómo así? Siempre decimos, no, el único que juzga es Dios. Usted no tiene por qué juzgarme. Imagínese que yo estoy cometiendo un pecado. Yo dije alguna mentira en la congregación y viene un hermano y me dice, oiga hermano Josué, creo que usted se está equivocando, creo que usted debe pedir perdón, lo que usted hizo no fue correcto. Y que yo diga, a ver, usted no es nadie para juzgar. A ver, solo el único juez aquí es Dios. Así que usted no venga aquí a decirme algo, porque dice la Biblia que no juzguen para que usted no sea juzgado. No, hermanos, ese pasaje en Mateo nos dice que no juzguemos con nuestros estándares, no juzguemos para nuestra conveniencia. Pero aquí el juzgar, hermanos, bueno, sí tenemos que no juzgar a alguien como siendo el juez, sino diciendo, hermano, eso que usted está haciendo está incorrecto, estoy juzgando su acción y su acción a la luz de la Biblia no es correcto, hermano, recapacite. Me quiero divorciar porque a mi esposa se le quemaron los frijoles. Bueno, hermano, no lo estoy juzgando, pero estoy diciéndole que estoy juzgando su acción. Lo que usted está diciendo no está correcto de acuerdo a la Biblia. Eso es permitido, hermanos, y es necesario en la iglesia el poder exhortarnos unos a otros. Pero aquí el juzgar es compararnos con los demás. Y entonces aquí, hermanos, estamos asumiendo el papel de juez. O sea, ya le estamos diciendo mi estándar soy yo. El estándar soy yo, perdón. Y yo, en mi estándar, yo no voy a ir al infierno. Yo soy bueno, yo soy una persona que merece que Dios derrame todas sus bendiciones porque soy lo mejor que le pudo haber pasado al universo. Pero los demás no, los demás son terribles. Eso ya es un pecado. Eso es asumir el papel de Dios. Hermanos, practicar el moralismo es tan malo como practicar la inmoralidad. Vea, esto es complicado. Practicar el moralismo, el fariseísmo, el decir yo soy mejor que los demás. ¿Sabe cuánto tiempo oro yo, hermano? Uy, si supiera, no le quiero decir, pero me levanto a tal hora y me levanto a tal hora y lloro mucho, hermano. A veces así escuchamos, hermanos, o nosotros mismos decimos, hermano, acabo de dar mi diezmo. Es poquito, acabo de dar ahorita mis primicias, son 25,000 pesos. Es poquito, hermano, es bueno, me estoy esforzando, es lo que hago, pero... Y entonces, hermanos, nos comparamos con los demás y decimos, bueno, si yo di 25,000 pesos, bueno, el hermano que dio 50 pesos, es claro que Dios se acaba de sacar la lotería conmigo. Practicar ese moralismo, es decir, es que yo oro más que los demás, yo ofrendo más que los demás, es que yo voy más que los demás a la iglesia, es que yo soy mejor que los vecinos. Ese moralismo es tan malo como la inmoralidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, cada uno tiene su Dios, su ídolo. El inmoral tiene su ídolo, ¿cuál? Por ejemplo, el sexo, la pornografía. Para muchos ese es su ídolo, hermanos. Esa inmoralidad es su ídolo y la practican y la alaban, la adoran, le rinden su vida. Y yo entonces, si soy moralista, hermanos, si nosotros somos moralistas, como a las personas que les escribe aquí el apóstol Pablo, estamos adorando un Dios, ¿cuál? Yo, mi persona, que yo oro mucho, que yo ofrendo mucho, que yo voy a la iglesia, yo memorizo pasajes de la Biblia enteros, yo hago esto, yo soy mejor, yo soy bueno, yo soy mejor.
Hermanos, los dos tienen su Dios. El inmoral tiene su Dios, el sexo, por ejemplo. El moral tiene su Dios, su propia moralidad, hermanos. En lugar de adorar a Dios, uno está adorando su propia moralidad, hermanos. Y esto es peligroso, por eso Pablo dice, a ver, los inmorales necesitan el Evangelio. ¿Por qué? Porque están sumidos en la inmoralidad, están sumidos en la perdición. Sí, pero usted también que va a la iglesia, le dice usted también que es fariseo, que no ha entendido el Evangelio. Ustedes también necesitan arrepentirse y confiar en Jesucristo como su único y Señor personal. Hermanos, el moralista no va a escapar del juicio de Dios. La moral no nos cambia la naturaleza pecaminosa, solo cambia algunas actitudes o acciones. La moral, hermanos, a veces cambia nuestras actitudes externas, pero es imposible cambiar las actitudes internas. Hermanos, el moral puede aprender a respetar, por ejemplo. Esto es bueno, hermanos. Si se nos enseña moral y si nosotros somos moralistas, respetamos a las personas, hablamos siempre con mucho respeto, hablamos como debe de hablarse. Hermanos, esto está cambiando nuestra actitud externa, pero nuestro corazón, si no tenemos a Dios, hermanos, y si realmente no hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y queremos que nuestra moral nos salve, hermanos, estamos yendo al infierno por ser moralistas. Del versículo 4 al 11 que ya leímos, el error del moralista es menospreciar a Dios y su juicio. El moralista dice, no, es que yo soy el estándar. Yo sé lo que está bien, yo estoy haciendo las cosas bien. En lugar de tomar a Dios y ver lo que Él nos dice en su palabra y su juicio, nosotros decimos como moralistas, no, yo sé lo que estoy haciendo y soy bueno. Pero ¿y Dios qué dice? En este sentido comete el error que los paganos, el mismo error. Dejamos a un Dios de lado. Los paganos dejan a Dios de lado y los moralistas también. Si bien sus actos son aparentemente buenos, el moralista se está apoyando en sus propias obras para salvarse. Algo imposible de por sí. Dios condena a todos, aunque sean morales o inmorales, no solo por lo que hacen, sino por lo que son, por su actitud de menosprecio a Dios, por su corazón no arrepentido. El inmoral dice, yo amo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y esto es lo que voy a hacer. Yo amo tener relaciones homosexuales, no me importa lo que Dios diga. Eso hacen los paganos, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 decimos, yo soy mejor que ellos. Y yo estoy yendo a la iglesia. Dios tiene que pagarme. Dios tiene que bendecirme porque yo estoy haciendo las cosas que Él quiere. Como si, hermanos, le estuviéramos trabajando y como que Dios tiene que pagarnos. Hermanos, estamos dejando a Dios de lado. Quien se cree bueno en sí mismo y piensa que no tiene nada de qué arrepentirse, no puede ser alcanzado por la bondad, la paciencia y la generosidad de Dios, hermanos. Dios nos ofrece el perdón de pecados, pero el moralista, el que es fariseo dentro de sí, dice, ¿pero cuáles pecados? Pero es que yo soy bueno, pero Dios, sí. Sí, un día, pues, sí, te acepté y levanté mi mano, pero Dios, toma en cuenta todo lo que he hecho, toma en cuenta todo lo que hago. Toma en cuenta que yo soy bueno. Compárame con los demás, Dios. Yo soy bueno, yo me esfuerzo. Y terminamos por rechazar el perdón de Dios. Hermanos, el perdón de Dios es para pecadores. Y mientras no aceptemos nuestro pecado de manera consciente, somos un moralista como el que Pablo está hablando aquí en Romanos 2, del 1 al 11. El versículo 4 nos habla de una persona que sabe que Dios existe, pero que no necesita de él, un fariseo impenitente. Es la condición de la persona, hermanos, que sabe que no se puede salvar a sí mismo. Como lo explica este autor, ¿verdad? John Gerstner. El camino a Dios está abierto de par en par. No hay nada que se interponga entre el pecador y Dios. Tiene acceso inmediato y sin restricciones al Salvador. No hay nada que lo obstaculice. Ningún pecado lo puede detener. Porque Dios ofrece justificación al impío. Nada se interpone hoy entre el pecador y Dios, sino las buenas obras del pecador. Nada lo puede mantener lejos de Cristo mejor que la falsa ilusión de que Él tiene sus propias buenas obras que pueden satisfacer a Dios. Todo lo que necesita es tener necesidad. O sea que el fariseo y el moralista, hermanos, no vemos nuestra propia necesidad. Decimos, lo tenemos todo, obedecemos a Dios, lo servimos, vamos al templo, somos personas buenas, claro, amén. Y pues Dios tiene que bendecirnos, Dios tiene que ahora pagarnos por lo que estamos ofreciéndole. Y Dios dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y nosotros decimos, bueno, es que yo no estoy trabajado ni cargado, yo no tengo pecados. Jesús dice,
si tú puedes, si tú eres un pecador, ven a mí, te voy a salvar. Y nosotros decimos, bueno, es que Jesús, es que no soy tan pecador, tú sabes. ¿Qué me está separando realmente del Evangelio y de la salvación del Señor? Mis buenas obras, el pensar que yo he sido bueno toda mi vida, que yo he alabado a Dios, que yo no tengo pecados. Por lo tanto, internamente rechazamos a Dios. Según Dios, el moralista tiene un corazón duro. Y dice ahí que estamos lejos de Él y estamos pisoteando de alguna manera su longanimidad. ¿Qué es esa palabra de longanimidad? Es que Dios tiene paciencia, hermanos. Una paciencia increíble con personas como los moralistas, si es que somos nosotros moralistas y nos identificamos con ellos. Porque Dios está constantemente hablando, ven, necesitas salvación, ven a mi Hijo Jesucristo. Nosotros decimos, no, pero es que, ¿cuál salvación? Dios, que no ves que soy bueno, como Gordolfo Gelatino, ¿no? Señor, ¿por qué me hiciste tan perfecto? Señor, no sé qué te pasó, pero realmente me hiciste bien perfecto. Y de acuerdo al versículo 5, Pablo dice, ustedes que se esfuerzan tanto por ser buenos, que piensan que Dios está en deuda con ustedes porque son mejores, ustedes también están perdidos. Pablo dice, ustedes son iguales. En el idioma original hay un dato interesante que no podemos ver en nuestras traducciones al español. Cuando en el 2.5 la Biblia de las Américas dice, Pablo habla acerca de su terquedad y su corazón no arrepentido. Está usando dos palabras griegas, esclerotes y ametanoetas, que en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, siempre y solamente se usan para referirse a los que son culpables de idolatría. Y usted puede checar Deuteronomio 9:27 ahí en su casa. Entonces está diciendo Pablo, ustedes son idólatras, ustedes adoran ¿qué? Su moralidad, adoran sus buenas obras. Y ustedes dicen, oh, mi Dios son estas buenas obras que hago, mi Dios son pues esto que le estoy haciendo a Dios, que le estoy sirviendo. La obediencia religiosa parece buena, hermanos, pero es otra forma de ser un idólatra. ¿Qué se está adorando en este caso? Adoramos nuestra bondad interna y nuestra moralidad, pensando que estos dioses nos van a salvar. De nuevo, hermanos, hemos cumplido con ir al templo, a los cultos, somos los primeros en llegar. Y puede ser que estamos adorando nuestra religiosidad, nuestra moralidad, de que somos los primeros, de que somos mejores que todos, somos mejores que los demás hermanos, somos mejores que los vecinos, somos mejores que todos. Dios, ¿que no te has dado cuenta que somos buenos? Pablo está diciendo, quiero que ustedes vean que están condenados también. No nada más el homosexual, no nada más el que es idólatra, no nada más el que adora la Santa Muerte. Ellos están perdidos. Pero puede ser que ustedes que están yendo a la iglesia están perdidos también. Porque en lugar de rendir su vida a Dios y obedecerle y adorarle, rinden su vida a su moralidad y a sus buenas obras. Hermanos, Pablo está diciendo, el moralista está bajo la ira de Dios. Del versículo 5 ve al 10. El moralista está bajo la ira de Dios, así como los homosexuales que vimos en el capítulo 1, así como los que practican orgías en el capítulo 1. Cuando confiamos en alguien o en algo que no es Jesucristo, para que Él nos salve, para que Él nos justifique, para que Él nos reconcilie con Dios, estamos rehusando aceptar el Evangelio. Dependemos de los mandamientos de Dios para nuestra salvación. Y esto muestra nuestra autosuficiencia. Yo puedo agradar a Dios, yo puedo llegar al cielo. Y el mismo rechazo a Dios que manifestamos al ignorarlos. En segundo lugar, en el versículo 6, Pablo cita el Salmo 62, que Dios dice, pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Así que, ¿qué ha hecho la gente a lo que se dirige este Salmo? De tarea vaya al Salmo 62. ¿Y qué ha hecho esa gente? Para que Dios diga, o el salmista diga, que Él va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. El versículo 7, ahí en Romanos, la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que muestran si un corazón está bien con Dios o no? Romanos 2.7 nos da dos de ellos. Uno es la perseverancia en hacer el bien. Significa, hermanos, hacer el bien, vivir de manera piadosa, que se ha vuelto un estilo de vida. Y el segundo indicador es que busca gloria, honra e inmortalidad. Se refiere a las cualidades que proceden de una vida ligada a Dios, que alcanzamos en una vida en relación con Dios. Aquí, hermanos, hay algo interesante. Los cristianos hacemos el bien, hermanos. Para eso fuimos creados de nuevo, de acuerdo a Efesios 2.10, que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras.
Pero hermanos, esa es una consecuencia de nuestra salvación. No es un mérito para salvarnos, ya somos salvos. Y por eso nuestra evidencia de que somos salvos es que hacemos buenas obras. Es un estilo de vida, hermanos. Y al buscar gloria, honra e inmortalidad es que buscamos el reino de Dios y su justicia por encima de los bienes materiales. El moralista dice, yo quiero que los demás me vean. Y cuando pase la hermana de la ofrenda, voy a dejar caer los billetes. Y bueno, pues mejor voy a cambiar los billetes pensándolo bien. Traigo un billete de 500, dos de 500. Voy a cambiarlos por monedas de 10, de 5. Y los voy a dejar caer para que se escuchen todas las monedas. Yo mismo voy a llenar todo ese saquito. ¿Qué estamos buscando? No estamos buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estoy buscando? Que todos los demás me miren y digan, ah, caray, ese hermano cómo da dinero. Y yo diga, claro, yo soy el mejor. Yo doy al Señor. Yo soy fiel al Señor. Pero no lo hago por agradar al Señor, por buscar su reino. ¿Por qué lo hago? Para que todos los demás vean que yo soy moral. Y que esta moralidad, hermanos, va a terminar por llevarme al cielo. Esa es su idolatría. El versículo 8, hay dos indicadores de los que son receptores de la ira de Dios. ¿Cuáles? Son egoístas y rechazan la verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién hace lo bueno, hermanos? Nadie. Eso está en Romanos 3, 10 al 12. No hay ningún justo, hermanos. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo en ese capítulo. Lo veremos el próximo domingo si Dios permite. Entonces lo que se necesita, hermanos, es la gracia de Dios que perdona y salva a todo el que recibe a Cristo como Salvador personal. Todos tenemos que ir con nuestra necesidad diciendo, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, soy un pecador, pero quiero aceptar este regalo que me estás dando. Es como si el Señor nos regalara un libro que dijese, ¿cómo vencer el orgullo en 10 pasos? Hermanos, aceptarlo es decir, si yo acepto ese libro, es decir, es que soy orgulloso, sí es cierto, por eso me están dando este libro. Pero no aceptarlo es decir, no, yo no necesito ese libro, gracias, llévese su libro. Dios nos está dando esta salvación. Y para regalarnos esta salvación tenemos que reconocer una cosa, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que somos lo peor que puede pasar en esta vida. Para eso tenemos que aceptar, hermanos, que estamos condenados y merecemos el infierno. Para después aceptar entonces este sacrificio y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a ver entonces la condenación de los moralistas bien rápido del 12 al 16. Los versículos 12 al 13. Dice que todos los pecadores serán juzgados, hermanos, de acuerdo a la ley que conocen, como judíos o como moralistas, o sea, es decir, de acuerdo a la luz que han recibido. El moralista, hermanos, será juzgado por la ley escrita en su conciencia y en su corazón. Pero pobres moralistas que no serán juzgados solamente por sus hechos, sino sus secretos, hermanos. Dios juzgará también las intenciones con que hicieron sus hechos morales. El día de hoy, nosotros solamente vemos acciones y vemos que el hermano echó 25 monedas, echó 5 billetes de 1000. Y nosotros, wow, ese hermano cómo apartó, hermano, algo ha de haber vendido ese hermano y sabe que la iglesia necesita ahora para esto, para este proyecto. Vea cómo el hermano se esforzó y vea cómo dio esa ofrenda. Yo quiero ser como ese hermano, wow. Y el hermano que echó esos billetes diciendo, véanme, yo no soy como ustedes, yo no soy como los demás, yo sí yo doy dinero cuando tengo que dar, yo soy mejor que los demás. ¿Qué va a hacer Dios en ese día? Va a juzgar nuestra intención. Y aunque el hermano diga, wow, yo quiero ser como ese hermano que vendió alguna cosa y lo está dando a la iglesia, vea cómo este hermano tiene ese corazón. Eso pensó el hermano de la derecha, de la izquierda. Pero Dios va a decir, a mí no me engañas. Yo veo tu corazón y quiero que veas aquí. Ve cómo tú diste estos 5,000 pesos. ¿Sabes por qué los diste? Porque querías que los demás te vieran. Y Dios va a juzgar las intenciones de nuestros corazones, hermanos. El autor C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, explica, todos hemos oído discutir a los demás. ¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera lo mismo? O, dame un trozo de tu naranja, yo te di un trozo de la mía. El hombre que dice eso está apelando a algún estándar de comportamiento que supone que la otra persona debe conocer. Hermanos, aquí está diciéndonos que todos vamos a ser juzgados. Y hermanos, todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia la ley de Dios escrita, hermanos. Por eso es que muchos dicen, a ver, ¿cómo te sentirías si yo te hiciera lo mismo? Caray, ¿de dónde sacaste ese estándar? Lo tenemos aquí adentro. ¿Por qué en todos los lugares existen cárceles?
¿Por qué en todos los lugares existen, hermanos, el bien y el mal? A ver, eso que hiciste está mal. ¿Quién te dijo eso? Hermanos, todos tenemos un estándar, el estándar de Dios en nuestro corazón. Y vamos a ser juzgados, todos, hermanos, porque puede ser que personas el día de hoy en África vivan en un lugar muy remoto, pero ellos van a ser juzgados, hermanos. Van a ser juzgados. Por eso ellos necesitan escuchar el Evangelio, las buenas noticias. Pero si ellos de todas formas rechazan este Evangelio, ellos van a ser juzgados. ¿Cómo van a ser juzgados? No por la ley. Dios no les va a decir ahí, a ver, rompiste el cuarto mandamiento. A ver, ¿te acuerdas del cuarto mandamiento? Tú lo repetías. Ah, no. Señor, es que yo nunca supe el cuarto mandamiento, Señor. Aquí nunca llegó la Biblia. Yo nunca supe eso. Dios va a decir, va a juzgarle no por ese cuarto mandamiento que otros sí conocen, sino va a juzgarle como, ¿te acuerdas aquella vez que tú hiciste esto y que te sentiste mal? ¿Te acuerdas aquella vez que tú hiciste lo otro y supiste que eso estaba mal? Hermanos, ese estándar, eso está en los corazones de todos nosotros, de todo el ser humano. Y todos debemos de reconocer entonces que existe un ser superior llamado Dios. ¿Por qué? Nuestro mismo corazón nos dice. Y el versículo 16 termina, hermanos, que en ese día el tú de Romanos 2.1 ya no podrá esconder los ídolos de su corazón bajo el manto del cumplimiento religioso. Hermanos, ese día no vamos a decir, tú eres peor que yo. Tú primero necesitas arreglar esto. Tú eres lo peor que le ha pasado a esta iglesia. Tú eres lo peor que le ha pasado a este mundo. Tú eres... No, hermanos, en ese día, si somos moralistas y fariseos, si no hemos recibido a Jesús realmente como nuestro Señor y Salvador y confiamos en que somos buenos y ayudamos con nuestro trabajo, con nuestra profesión, ese día, hermanos, Dios va a quitarnos el manto religioso y ese día va a juzgar los secretos más íntimos de nuestro corazón. ¿Por qué realizaste todo lo que realizaste? ¿Por qué tú asistías a la iglesia? ¿Por qué llegabas antes? ¿Por qué ofrendabas tanto? ¿Por qué orabas en determinado tiempo? ¿Por qué leías tu Biblia? ¿Por qué hacías esto y lo otro? Dios va a juzgar en ese día y va a revelar los secretos y va a decir, tú hiciste eso porque era tu ídolo. Tu Dios no era yo, tu Dios era tu moralismo. El pensar que tú podías hacer las cosas, el pensar que yo te tenía que pues devolver ese favor que me hiciste. Dios va a juzgar, hermanos, ese corazón idólatra y va a quitarle el manto religioso, hermanos. Y ese fariseo que vemos tan bien comportado, tan recto, tan supuestamente sabio, Dios lo va a juzgar. Por eso, hermanos, es que necesitamos el Evangelio. En Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Sí, al judío primeramente, a ese moralista que piensa que Dios le debe, que piensa que todo lo ha hecho bien y que Dios le debe dar la entrada porque se ha portado muy bien. Y también al griego, hermano, sí, aquel que cometía orgías terribles, sí, aquel que vendía drogas, sí, aquel que secuestró. Hermanos, todos necesitamos el Evangelio porque todos estamos condenados. Y eso es lo que Pablo está diciendo desde el capítulo 1 y el capítulo 2. Y la próxima semana vamos a ver un poquito el capítulo 3 para terminar con esta sección del Evangelio, donde nos dice, hermanos, que todo el mundo, no importa quién sea, estamos condenados lejos de Jesucristo. Los pecadores son condenados por haber rechazado a Jesucristo. Juan 3:36 dice que el que rechaza al Hijo, la ira de Dios está sobre él por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero en el juicio final también se va a evaluar la obra de cada uno. Porque de acuerdo a Apocalipsis 20, del 11 al 15, probablemente habrá grados de castigos. Por eso dice que vamos a tener un juicio. Como conclusión, hermanos, en medio del mensaje del juicio surge un rayo de luz y de esperanza. ¿Cuál es ese, hermanos? ¿Qué le parece si vamos a Romanos 11, capítulo 11, versículo 32? Vea lo que dice Romanos 11, 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La próxima semana vamos a ver esa misericordia divina. Dios, hermanos, sujetó a todos a desobediencia. Está diciendo, hermanos, que Dios permitió que todos estuviéramos pues esclavos de la desobediencia, hermanos, ofendiendo al Señor, pecando contra Él. ¿Para qué? Para que Él pueda tener también misericordia de todos nosotros. Sí, pecadores, paganos, ateos, declarados, moralistas que asistimos a la iglesia, fariseos que asistimos a la iglesia, hermanos, y que pues también estamos condenados.
Pensemos en un momento, hermanos, en la condición de la mayoría de nuestros conciudadanos. La mayoría de nuestros conciudadanos están perdidos, sean muy pecadores o también sean muy moralistas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a alegrar por su perdición o les vamos a dar testimonio? ¿Vamos a orar por ellos? ¿Les vamos a hacer conocer el mensaje del Salvador Jesucristo, hermanos? En nuestro trabajo hay muchos moralistas también, personas que piensan que están haciendo las cosas correctas y que Dios o el Ser Supremo al final de cuentas les va a tener que pagar. Hay que orar por ellos, hermanos, y hay que darles este mensaje que es poder de Dios para salvar aún también a ellos que piensan que no necesitan salvación. En nuestra próxima clase vamos a ver la segunda parte del juicio de Dios. Y entonces lea varias veces, hermanos, Romanos 2, del 17 al 3:20. Romanos 2, 17 al Romanos capítulo 3, versículo 20. Y la próxima semana continuaremos con nuestro estudio en la carta a los romanos. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde. Agradecemos por tomarse este tiempo y agradecemos al Señor también por su fidelidad. Que el Señor le bendiga y, hermanos, el Señor nos permita ver que todos estamos condenados. No hay personas buenas porque aún las intenciones del corazón son las que valen. Entonces sí, hermanos, el vecino que es muy moralista y que es muy buena persona y que ayuda hasta más que muchos cristianos, necesita escuchar el Evangelio. Que su Dios probablemente es amoral, tiene que ser derribado y confiar en Jesucristo y arrepentirse de su pecado. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta carta a los romanos, gracias por este estudio que nos has permitido tener. Por favor, sigue con nosotros, sigue a nuestro lado, sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue bendiciendo a cada hermano y hermana que asiste a esta clase de manera virtual. Y Padre, rogamos que tú nos permitas ver, Señor, que toda la sociedad lejos de ti está condenada, que nosotros, Señor, lejos de ti estamos condenados, que Padre, nosotros a veces podemos caer en este fariseísmo, este síndrome del fariseo, en el cual decimos, Dios, te agradezco porque no soy como el Señor que está tomando en esa cantina. Yo soy bueno, yo voy al templo, y por eso merezco que tú me des el cielo. Padre, no nos permitas ser así. No nos permitas, Padre, olvidar que realmente pues somos pecadores y requerimos de tu gracia y de tu perdón. Ayúdanos, por favor, a continuar adelante y guárdanos de todo mal. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tenga buena semana, hermano, y le animamos y le rogamos que lea Romanos 2, 17 al 3:20, por favor, y la próxima semana estaremos meditando un poco sobre esto. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Hasta luego.